congresista Rosa Belén Mayorga como ponente del informe. Gracias, Presidenta. Un saludo cordial a todos los legisladores. Bienvenidos una vez más a esta institución que los recibe de la manera más cordial y, por supuesto, con la gran responsabilidad que tenemos de cumplir con nuestro trabajo, nuestro deber, esa representación que el pueblo ecuatoriano nos ha delegado en las distintas provincias a las que pertenecemos. Compañeros y compañeras, quiero pedir su atención y que lo hagamos de una manera, hasta con cariño, quisiera decir yo en este momento. Porque este proyecto de reforma de ley es un proyecto que nace desde la necesidad de la gente, desde un grupo de pacientes, si se quiere, de los cuales casi nunca hablamos y muy probablemente estamos a veces conversando con alguien que tiene una condición de trasplante, pero que no se nota y no sabemos que tiene una condición así. Así que me parece sumamente oportuno que podamos atender esta propuesta de reforma de ley y que, siendo el primer debate, puedan incorporarse los aportes, las observaciones y las mejoras que estoy segura desde cada uno de ustedes y sus despachos darán a esta propuesta, a este proyecto de ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de donación y trasplante de órganos, tejidos y células. Recordemos que hace varios años atrás empezó con mucha fuerza este programa para personas que necesitan algún tipo de trasplante y dio muy buenos resultados en el país. Eso quiere decir que cuando hay voluntad política y se prioriza la vida de la gente, ese gobierno que está administrando el país sí que le puede dar la atención necesaria, incluso en condiciones y situaciones de alta complejidad como estas. Compañera Presidenta, quisiera solicitarle que con su venia se pueda proyectar la presentación para ir siguiendo todos el contenido de esta propuesta legal. Autorizado, proceda. Por favor, TICS, proceder. Bien, ¿qué busca este proyecto de ley orgánica reformatoria? Actualizar y mejorar la legislación existente para facilitar el proceso de donación y trasplante, garantizando, como siempre, un acceso más equitativo a estos servicios de salud. Se busca optimizar los mecanismos administrativos y técnicos que rigen estas prácticas con el fin de aumentar la tasa de donaciones y mejorar los resultados en salud. No solamente se trata de aumentar el número de trasplantes, sino que después, desde el Estado ecuatoriano, exista la posibilidad de darle seguimiento a esos pacientes y de que no les falte la medicina necesaria una vez que el proceso de trasplante sea realizado. Y es la creciente demanda de trasplantes de órganos, tejidos y células humanas lo que ha puesto de relieve la necesidad urgente de establecer instrumentos normativos que aseguren condiciones óptimas para la donación y para el trasplante. Esta situación, y todos sabemos, ha llevado al surgimiento, lamentablemente, de prácticas delictivas, que esto tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico de órganos que amenazan la libertad y también la vida de las personas. Por lo tanto, es necesaria que esta legislación vaya reforzándose, mejorando, de tal manera que también en este sentido hayan los controles necesarios para evitar esta actividad ilícita y además que tanto amenaza la seguridad, la vida, la dignidad de los seres humanos. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud establece principios rectores que deben guiar las políticas sobre donación y trasplante. En particular, el principio rector 5 enfatiza que la donación debe ser un acto altruista, sin recompensas económicas, salvo el reembolso de los gastos relacionados con el propio procedimiento, nada más. Así que sí, estamos hablando de un tema que tiene que ver, si se quiere, con la calidad humana, con la posibilidad de hacer esto sin esperar recompensa alguna, o que el ser humano que va a brindar la posibilidad de donar un órgano reciba alguna paga por ello. Debe entenderse ese principio rector fundamental a la hora de entender también este programa y plan de trasplantes que debe existir en el país con toda la normativa necesaria. Dentro del articulado propuesto tenemos cosas
importantes, fundamentales, como el fortalecimiento, la actualización de ese registro nacional, tanto de donantes como de receptores, que permitirá una planificación más efectiva en la adquisición y distribución de medicamentos e insumos relacionados. Otra cosa importante que nos han dicho los y las pacientes que han pasado por un trasplante, la necesidad de contar con un certificado de identificación, tanto para donantes como para receptores de órganos, y que acredite su condición, facilitando su seguimiento dentro del sistema de salud, pero también, dado lo que les decía al inicio, no es una situación visible y muchas veces su condición de salud sí que pudiera estar necesitando de una atención prioritaria, más oportuna, quizás más rápida, más eficiente, tanto en el sistema de salud como a la hora de hacer distinto tipo de trámites o de procesos ciudadanos en instituciones públicas, y que también dentro de las casas de salud y de los hospitales se entienda muy bien la necesidad de dar una atención no solamente prioritaria, sino acorde a la condición de las personas que tienen un trasplante, pero también sin dejar de lado a quienes han hecho una donación, porque los dos procedimientos pueden tener algún tipo de cambio o algún tipo de influencia en su condición de salud. El acceso a seguros, esto que puede ser muy debatible, pero que es necesario que se lo haga. Se trata de regular que las compañías de seguros incluyan coberturas para pacientes trasplantados, eliminando las cláusulas de exclusión por preexistencias en este sentido. Sé que esto puede traer una discusión profunda, pero de eso se trata. Somos legisladores, somos legisladoras, y lo que tenemos que ver es los mejores términos y condiciones para que, por ejemplo, este sector poblacional no quede de lado de las posibilidades de contar con un seguro por esta condición de trasplante. Sobre los programas de soporte, es necesario la creación y el fortalecimiento de programas de soporte psicológico y capacitación periódica para personas que han pasado por procesos tanto de donación como de trasplante. Todos sabemos que hay que ponerse muchas veces, ¿no es cierto?, en los zapatos de la gente, y quizás en este momento no podemos imaginar muy bien lo que emocionalmente, psicológicamente puede representar una condición como estas. Por lo tanto, es necesario que si hablamos de salud, lo hagamos de forma integral y no dejemos de lado, y al contrario se fortalezcan y se actualicen, permanezcan y se dé la importancia necesaria a estos programas de soporte y de soporte psicológico sobre todo. Políticas laborales inclusivas. Este también puede ser un punto de mucha discusión, porque a medida que se avanza en el tema de derechos, la población ecuatoriana obviamente también va despertando en ellos, y las demandas y las necesidades, compañeros y compañeras, son crecientes. Y es una realidad que a quienes han pasado por un proceso de trasplante no siempre les es fácil acceder a un espacio de trabajo y de trabajo digno. Por lo tanto, se establece que los empleadores con más de 25 empleados deban contar con al menos un paciente trasplantado, garantizando esta reinserción laboral con igualdad de condiciones. Ya el hecho de pasar por un proceso de trasplante va a detener un momento su actividad laboral. Retomarla no siempre es fácil, así que debemos aquí discutir seriamente esas posibilidades de reinserción laboral para que la persona que tiene un trasplante no sienta que por ello ha dejado de ser productiva, ha dejado de poder dar aportes a la sociedad. Hemos conocido casos importantes donde incluso dan aportes en el ámbito del deporte y han tenido logros importantes habiendo incluso pasado por un trasplante. Por lo tanto, también depende de las oportunidades que el Estado en su conjunto, que la sociedad ecuatoriana siga brindando a estas personas, y cómo no, la legislación tiene que ajustarse a ello. Por lo tanto, este proyecto lo que busca, insisto, es garantizar esa justicia social en el acceso a los trasplantes, pero no solamente los trasplantes, sino también la medicina, que sea medicina segura, que no se cambie a cada momento, que exista suficiente medicina de este tipo en el país, y que a la hora de querer hacer algún tipo de cambio en ella,
el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Salud Pública se asegure de que sea una medicina eficiente, que sea una medicina segura, que su bioequivalencia, como tanto nos han hablado en la Comisión de Salud, sea la que necesita la persona para que sus cuerpos no tengan reacciones negativas. Y de verdad no solo le demos importancia a la hora del proceso del trasplante, sino a esos seres humanos post-trasplante. Quería comentarles también que este proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Donación, Trasplantes, Tejidos y Células lo presenté yo en el año 2022, esto fue en el mes de mayo. Así que es un gusto que en esta ocasión al fin estemos debatiendo este proyecto de ley. Sé que es el primer debate, pero es justamente oportuno y necesario darles a conocer a todos ustedes, de tal manera que para el segundo informe se puedan incorporar, insisto, las mejoras necesarias, los aportes necesarios para tener una legislación robusta que camine a la par de las necesidades de la sociedad en su conjunto, que mientras esos desafíos avanzan, la legislación no se quede relegada, sino todo lo contrario. Hagamos los ajustes necesarios para, en este sentido, también tener un sistema de salud más robusto que garantice el acceso, insisto, a todo lo que tiene que ver con trasplantes, pero también la medicina necesaria por parte de aquellos seres humanos que seguramente tienen la esperanza de vida en esto. Mucha gente prácticamente tiene una segunda oportunidad de vida a la hora de acceder a un trasplante. Y eso es lo que tiene que motivarnos a poder debatir este proyecto de ley, a hacer las mejoras necesarias, a tener una legislación robusta que nos ayude una vez más a de verdad garantizar el derecho a la salud para todos y todas sin discriminación alguna. Muchísimas gracias. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta.